Por eso es una época donde si uno quiere rastrear elaboración de discusiones con respecto a este campo de cuestiones, hay muy pocas. Hay muy pocas. Rastremos o tratemos de decir, a ver, ¿cuáles son las cuestiones que se han estado debatiendo en este tiempo? Porque para que haya efectivamente el desarrollo de un debate, ellos están haciendo, el otro tiene que hablar. Ellos están haciendo gestos para instalar preguntas nuevas. Te voy a dar un ejemplo. Otro día estuve en el Parque de la Memoria. La anécdota es graciosa y un poco escatológica. Yo tenía muchas ganas de ir al baño, pis. Y entonces voy yendo y tardo. Y un señor se me para en el medio y me dice, discúlpeme, usted es conocido, le quiero hacer una pregunta. Y le digo, no se ofenda, pero tengo un apuro. Sí, le voy a contestar apurado. Porque acá están los nombres de solo una parte de las víctimas, me dice. Digo, mire, no lo decidí yo, no tenía muchas ganas de discutir. La respuesta es obvia, porque es la memoria de víctimas de terrorismo de Estado, no es la de cualquier muerto. Pero hay una persona que de repente... que no voy a hacer ahora. Pero que una persona es habilitada a preguntar eso, y así como hace esas preguntas, puede haber 1000 preguntas que no estaban siendo habilitadas del poder, que hoy están siendo habilitadas. Sí, claro. Entonces, eso es parte de una batalla cultural. Transmitir eso, qué sé yo. Mira, si lo querés dar como batalla cultural, que a mí me apasionan las batallas culturales, una condición que mejoraría la discusión posible, no es la primera persona que piensa eso, no es la primera persona a la que se le ocurre. Digamos, porque yo creo que es perfectamente válido que todas las preguntas surjan cuando surgen. Obvio. Y hay que dar cuenta de lo que haya que dar cuenta. No tengo personalmente, no tiendo mucho a pensar que haya que saldar y cerrar discusiones. Para mí, una discusión siempre se puede reabrir, porque socialmente los tiempos de elaboración del pasado, socialmente esos tiempos van cambiando. Sí. Entonces algo que está más o menos estabilizado o acomodado se desacomoda, se reabre, se lo pregunta de otro lado, se interroga desde otro lado. Me parece perfectamente válido, solo que este hombre debería haber esperado que fuera Salvaño primero. Pero hecha esa consideración muy puntual, es un planteo perfectamente válido, que tiene ya una historia de discusiones al respecto. Por eso decía, no es el primero al que se le ocurre. Tiene ya una historia, tiene ya su desarrollo. ¿Eso significa que está saldado y cerrado? En absoluto, porque lo que estaba saldado se puede reabrir, lo que estaba cerrado, a mi criterio, se puede reabrir. No soy partidario de ninguna forma de conclusividad, porque no deja de ser una forma de acallar al otro. Bueno, si alguien tiene algo para decir ahí, algo de se eso reabre. hubo también, ¿no? Yo siento que hay una reacción de... No, porque, ¿sabes cuál es la pregunta? Hubieses tardado mucho más en ir al baño si te encontrabas conmigo en ese caso. No, es que no son solo las víctimas del 24 de marzo del 76 en adelante. Ahí, por ejemplo, está Fernando Abal Medina, el fundador de Montoneros, que mata a Aramburu en el 70 y que muere en un enfrentamiento con la policía cuando estaba prófugo, cuando no sabía, era un régimen, pero todavía había una cámara que juzgaba, etcétera, etcétera. Tú decís, ¿por qué está Fernando Abal Medina en ese paredón, paredón es una pésima figura, perdón, pero en ese muro con los nombres de las víctimas? Entonces decís, ¿por qué tomaron la decisión de ir antes del 24 de marzo del 76? Eso tiene su elaboración. Sí. Podés acordar o no. O podés haber acordado en un momento y revisarlo. O alguien aparece y lo plantea. Pero tiene su elaboración, ha tenido su desarrollo. Digo, para no pensar que la escena empieza cuando uno llega. Pero es una pregunta que yo creo que se puede hacer, pero que en un momento estaba muy acallada, esa elaboración. Sí, estoy completamente de acuerdo. Serían como por lo menos dos o tres cuestiones a considerar. Una, quien entra a una discusión que tiene ya su historia, mínimamente, no decir esto ya fue discutido en el sentido de concluir y cerrar la discusión. Llegaste tarde. Pero mínimamente, ya que la cuestión le interesa, hay un desarrollo que esto ha tenido, mínimamente enterarse que se está reabriendo una discusión y no iniciándola. A esto me refiero. Claro, Soy totalmente partidario de reabrir. No, porque hubo muchos golpes antes del golpe del 24 de marzo y hubo muchas otras... Hay una elaboración y hay un grado de desarrollo que ya existe, y mínimamente saber que eso existe. Eso no determina nada ni cierra nada. Es la diferencia entre abrir y reabrir. Justamente, podemos reabrir, a mi criterio, todas las discusiones del caso. Pero cuando estás reabriendo una discusión que tiene
30 años de elaboración o Sí, 40 no, años de elaboración. no insultes un el medio. poquito, Claro. Sí, sí, no, además la pregunta iba por las víctimas de la guerrilla, ¿no? Era la ¿Qué pregunta. le pasa a la gente? Ahora, ¿Sabes esperá qué? porque María Dale. dijo algo que... Porque, lo digo una vez más, podemos señalar qué nos parece este señor, qué nos parece el dibujo de Nick, qué nos parece el presidente, nuestro jefe de Estado, y tenemos muchos motivos, por lo que estamos diciendo, de desacuerdo y de preocupación. Pero yo intento yo mismo, un mismo movimiento, que es, y en el espacio social en el que nosotros mismos nos encontramos, ¿qué es lo que hace posible? Por ejemplo, que ciertas formas de agresividad y ciertas formas de daño y de encarnizamiento con el otro se nos hayan naturalizado, incluso en alguna medida a nosotros. ¿Cuáles son las condiciones, digo, en las que uno mismo puede encontrarse, por las cuales ya no alguien agrede y denigra, sino la disposición a aceptar el verse agredido y el verse denigrado? ¿Qué pasa con el humillado que acepta su humillación? Tratando de, además de señalar y preocuparse, que yo señalo y me preocupo, de entender cómo esto funciona y tiene la eficacia que tiene, porque si funciona, y en buena medida funciona, nos preocupa, pero a la vez nos preocupa porque funciona. Y concita un cierto grado de adhesión, evidentemente no en nosotros, pero concita un cierto grado de adhesión. El periodismo está totalmente atravesado, digo, no es solo Milei. Entonces preguntarnos cuáles son las condiciones de Espera, posibilidad para que esto funcione, y en esas condiciones, tomando lo que dijiste, sí ha habido de parte de otros sectores o incluso de los propios gestos concluyentes que acallaban también la pregunta del otro. Porque esas preguntas aparecen ahora por ahí con un grado, con un envalentonamiento que tiene que ver con algo que parecía que no se podía preguntar. ¿Por qué no se podía preguntar? Siempre se puede preguntar. Y yo creo que hay tesituras para revisar fuertemente en cuanto a cómo se sostuvieron ciertas posiciones, o desde esas posiciones que eventualmente uno puede compartir, Sí, total. qué disposición se ha tenido respecto de la palabra del otro. Porque en muchos casos fue a callarlo. En muchos casos fue a callarlo. Y en verdad, efectivamente, ahí hay un problema. Sí, lo y que eso tiene que ver con cerrás lo de que pasa prepo hoy. vuelve y vuelve mal. O sea, Vuelve en peor. realidad el costo es que vuelve mal, el costo es altísimo porque vuelve de una manera muy perniciosa. Porque también eran escenas... Porque vuelve muy atrás. O sea, si esta discusión ya, digo, estamos de vuelta ya. Aparte, no necesariamente vuelve este señor, probablemente sí, no lo sabemos, pero yo no lo sé. No necesariamente vuelve para reabrir una discusión. Vuelve con el gesto de revancha del que se ha sentido mortificado y viene a descargar la bronca que juntó y que acumuló. Porque tampoco estamos asistiendo en este tiempo ¿cómo decir?, al desarrollo de ciertos debates que se reabren de manera estimulante. No. La verdad que no. Lo que el jefe de Estado expresó al respecto de este tipo de cuestiones fue la teoría de los errores y los excesos, que al penúltimo Macera. que le habíamos escuchado decir eso era Macera. No, el video del 24 de marzo es tremendo. El video del 24 de marzo es tremendo. Entonces, digamos, el efecto de todo este cuadro de situaciones es que no tenemos una reapertura de un grado de revisión y de elaboración estimulante o valioso. Tenemos una simplificación y un achatamiento. No es el debate que abrió del barco y el no matarás y la discusión que se generó en torno de eso, o ciertas intervenciones que uno puede compartir o no compartir. En muchos casos yo no la comparto, pero no es compartir o no compartir, es como algo... Hugo Besetti, ciertas intervenciones de Hugo Besetti de una enorme inteligencia que uno puede calibrar mejor la inteligencia y el grado de elaboración que tiene una postura cuando no la comparte. Cuando no la compartís y no apelás a callar al otro. Y te obliga a pensar cómo argumentar. Exactamente, y la exigencia de cómo argumentar, porque decir, para mí está equivocado, pero ¿qué hago con esto? ¿Por qué está equivocado? Uno mismo, ¿eh? ¿Por qué está equivocado? Yo creo que está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque la elaboración es buena, porque el desarrollo que hace es bueno. Y tal vez no está equivocado. ¿Mm? Y tal vez quizá en esa discusión uno llega a la conclusión de que el otro no está equivocado, que el equivocado era uno. Sí, o hay que ver en qué grado, quizás no se trata de repartir quién está equivocado, quién no está equivocado, sino decir, ¿por qué me parecería a mí que está equivocado? Bueno, porque mis premisas son estas. Dentro de sus premisas, cuando un planteo es correcto, está bien pensado y está bien elaborado, muy probablemente al interior de sus premisas funcione bien. Los casos que cité son casos de tesituras muy bien sustentadas que eventualmente puedo no compartir,
alguna vez siendo yo joven, pues yo fui joven, participé en la UBA, en uno de los institutos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajo, una presentación de Hugo Besetti justamente, en la que estaba presente también Oscar Terán. Y a mí me tocaba intervenir. Era la presentación de un libro de Hugo Besetti. Ellos compartieron un espacio además en el campo de la revista Punto de Vista, pertenecían a ese campo compartido. Yo también fui joven. Éramos jóvenes. Y ahora tenía una licencia muy fuerte y se trabó una discusión muy fuerte en la que yo debo haber aprendido en 55 minutos, un posgrado de 5 meses, porque los dos eran dos grandes intelectuales, Oscar Terán ya muerto, Hugo Besetti no, podemos retomar, estoy nombrando un pequeño puñado de nombres, hay un campo muy grande de gente que ha venido, a diferencia de los gestos tajantes de clausurar y de acallar al otro, pensar y discutir involucra la palabra del otro. ¿Qué le pasa a la gente? gente? Y todo esto ha estado pasando, sí, claro. ha estado pasando ¿Qué en este alcanza? tiempo. Porque uno de los efectos que tiene la votación hoy estaba pensando, cuando veía escándalos que se van acumulando a Milei, y un amigo me dijo que un nene compañero de la primaria de su hijo le dijo, venía con la versión de Milei de todo, se ve que los padres, y decía, no, Milei no repartió esa comida porque estaba podrida. Entonces yo pensaba, en otra época una acumulación de escándalos terminaba debilitando a un presidente. Pero no hay personaje más escandaloso que Trump y está por ganar, volver al poder en Estados Unidos. O no, pero si no gana es por poquito. Entonces digo, no va a pasar con Milei eso, pensaba, porque le irá mejor o peor en lo económico, pero todo es posible de responder y hay mucha gente que, por lo que sea, porque no quiere volver al peronismo, porque está ofendida por algo, por lo que fuera, está dispuesto a perdonarle todo. Por ahora. Por ahora, está bien, por eso depende de lo económico. Pero lo que te digo es, lo han votado pese a que ha humillado mujeres en público, que ha humillado a un montón de gente, que ha hecho metáforas sexuales, que ha humillado a Alfonsín, que ha humillado al Papa. Bueno, todo lo que hizo en la campaña, que no escondió nada, Milei. No. Y la gente lo votó. ¿Qué le pasa a la gente? Habría que preguntarle a la gente. Está bien, pero vos qué alcanzás a pensar, eso digo. Sí, no, obviamente, lo digo para aliviarme yo mismo, pero porque hay una parte optimista finalmente en tu formulación cuando decís lo votaron pese a eso, que es considerar que al menos algunos sectores pueden haberlo votado por eso, claro. No pese a eso. Claro. Pese a su violencia, a su disposición a humillar y a denigrar, algunos lo habrán votado pese a eso, algunos lo habrán votado por eso mismo. Claro. Y ahí hay que interrogar cómo, yo insisto en que me parecería deseable recuperar socialmente la percepción del pudor que podemos tener de nosotros mismos cuando nos sacamos y empezamos a los gritos, y a veces nos pasa eso, si alguna vez nos pasa, si te pasa varias veces al día o no tenés casi otra modulación, hay otras preguntas para hacerse. El momento que uno se saca empieza los gritos, y uno pues, ¿qué dije? ¿Cómo me voy a poner así? El pudor y el bochorno. Me parece que ahí hay una pérdida, pero otra vez, no en Milei. En Milei eventualmente sí, se podrá pensar, el padre, la hermana, los perros. Estoy pensando ahora en el espacio social en el que nosotros mismos nos encontramos. Recuperar la sensación de que decir las cosas que nuestro jefe de Estado dice, además de una serie de variables que se pueden considerar, da vergüenza. ¿Y cómo ciertas cosas en público son muy violentas? Sí, ahora, insisto otra vez, en algunos casos es pese a esa violencia y en otros casos es... adhiriendo a esa violencia. Bueno, ahí sigo pensando en que, por un lado, las condiciones sociales y las condiciones económicas venían siendo muy malas, y no solo eran muy malas, sino que efectivamente todo indica que vastos sectores de nuestra sociedad se sintieron razonablemente desconsiderados.